A partir de ahora, y de repente, la noche. Bueno, pasando a otro tema, a un tema que realmente es no solamente conmovedor, es para celebrar, es una alegría poder compartirlo también. Hay una campaña, como estábamos informando al principio del programa, que impulsan un grupo de más de 50 mapadres, como me encanta, autoconvocados, con historias diversas, pero con un denominador común. Todas y todos han transitado la adopción como uno de los caminos para formar sus propias familias. Y buscan también aportar un granito de arena, y por eso han emprendido una campaña que se llama Adopten Niñes Grandes. Antes de hablar con nuestro entrevistado, que es Víctor, integrante de este colectivo, vamos a compartir un fragmento de algunas de las personalidades del ambiente público que están apoyando esta campaña y que favorecen y facilitan justamente su difusión. En primer lugar, vamos a escuchar un fragmento de Camila Sosa Villada, que hemos compartido aquí algunos de sus fragmentos de algunos de sus libros, que apoya y acompaña de esta manera la campaña. Esta es una carta de un adolescente que actualmente vive en un hogar convivencial y que cuenta cómo le gustaría que fuese la familia que espera. Hola, soy Iván y tengo 13 años. Recién empiezo la secundaria y me gustaría tener una familia que me vaya a ver a los actos y que me ayude con las tareas. Me encanta jugar a los videos y mirar la tele. También hacer natación y jugar al fútbol. Quisiera que mi mamá o mi papá me acompañen a hacer deportes. También que me dejen seguir viendo a mi hermano porque somos muy unidos, aunque él quiera otra familia. Iván es uno de los 2.200 niñes y adolescentes en situación de adoptabilidad que hay en Argentina. El 90% de las familias que se inscriben para adoptar lo hacen para niñas menores de 5 años. Cuando las niñas tienen más de 13 años de edad, sus chances de ser adoptados son mínimas. Iván quiere una familia, merece una familia y es su derecho tener una familia. Bueno, qué emotivo, qué hermoso este testimonio que aparte Camila con toda su presencia, con esa voz tan conmovedora, nos comparte, y es una forma también de llegar a tantas personas que de pronto, sin darnos cuenta, a veces hasta sin intención, reproducimos algunos prejuicios y algunos estereotipos. Y por eso estamos en comunicación con Víctor, uno de los integrantes de este colectivo. Le agradecemos muchísimo que su disponibilidad, su disposición para participar hoy aquí en Y de repente la noche. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un gusto y desde ya muchísimas gracias por el espacio. Bueno, cuando tomé contacto, viste, siguiendo las redes, tienen sus pros y sus contras las redes. Recién estábamos hablando de todo lo negativo en el bloque anterior, ahora vamos a hablar de todo lo positivo, que es la posibilidad de llegar a tanta gente, ¿no? De una manera increíble, que a veces nos permite difundir estos contenidos. Cuando los contenidos son buenos, en buena hora que así sea. Una campaña, digo, de difusión para esto que señalaba Camila y que quería que nos contaras un poco más, que es la mayoría de las veces las personas que se anotan en los registros de adoptantes piden que sean niñas o niños menores de 5 años, ¿no? Casi un 90%, decía Camila. Esto es una cifra que habitual, que es lo que viene siendo, digo, ¿no? Pero esta campaña lo que busca es revertir justamente eso. Contanos un poco cómo fue tu experiencia, tu propia experiencia, ¿no? Bueno, nosotros con Jorge, con mi marido, tomamos conocimiento allá por julio del 2021 de que se estaba haciendo una convocatoria pública para un grupo de hermanos, de 6 hermanos, que ya estaban en situación de adoptabilidad y que habían manifestado su intención justamente de, por un lado, no ser separados y por el otro, bueno, que se les encuentre una familia que los quiera. Eran las únicas dos condiciones que ellos ponían.
Eh, Esto fue en julio, demoramos un poco. En agosto mandamos el primer mail como para saber si la convocatoria seguía, eh, digamos, seguía vigente. Nos dijeron que sí, y ahí es como que empezó la aventura que nosotros lo comparamos con una linda montaña rusa, porque de repente fue, bueno, completar trámites, viajes, viajes al norte para poder hacer lo que eran las entrevistas, digamos, las únicas etapas que sí o sí tenían que ser presenciales, porque justamente una convocatoria pública hace que toda la gestión de ese trámite se tenga que hacer localmente en el juzgado, con los equipos del juzgado que hayan sido los que solicitaron esta convocatoria pública. Eh, Te diría que como un gran resumen, en diciembre de 2021, 17 de diciembre, llegamos a casa los 8. Y bueno, empezó otra historia. Empezó la historia de la familia tremendamente ampliada. Pasamos por, bueno, todo el proceso obviamente, de vinculación, luego de la vinculación la guarda. Apenas se terminó el periodo de guarda, como teníamos todos los informes de los equipos que iban haciendo el seguimiento nuestro, procedimos a iniciar lo que se llama el juicio de adopción, que es la última etapa. Y septiembre 2022 fue nuestro último viaje, ya en una audiencia formal con la jueza para, bueno, que dictamine la adopción plena de nuestros peques. Vos decías la montaña rusa, ¿no? No solamente de empezar a pensar, ya cambia, ¿no? Ya incorporamos otro registro, sino también digo, Totalmente. porque generalmente las familias numerosas, como son ustedes en este caso, tienen una gradualidad, ¿no? Se van incorporando de a uno, y esto fue todos Digamos, allí. esa gradualidad para nosotros no existió en ningún momento. Nosotros pasamos a ser 8, los dos adultos y nuestros 6 peques, que en ese momento iban de 7 a 12 años. Así que eh, esta comparación con la montaña rusa es porque realmente, ¿no? Estás permanentemente con el estómago que sube y baja por las emociones, por todo lo que vas viviendo, por todo lo que vas, bueno, aprendiendo a compartir con ellos, por todo lo que ellos, digamos, todo lo que ellos te enseñan también a compartir, y cómo ellos se encargan de que justamente ese deseo de que haya una familia que los quiera se les cumpla, ¿no? Por lo menos ya se le cumplió el hecho de que no sean separados, lo cual es, eh, digamos, Es un lindo montón, para ellos. claro. Sabemos que no es una situación común porque justamente muchas veces digamos, la separación de los hermanos se lo usa como última opción para que justamente se consigan diferentes familias que puedan hacerse, digamos, cargo de cada uno de los niños que componen estos grupos. Pero bueno, en este caso, a nosotros en particular, la verdad es que no nos cerraba para nada la idea de que se tuvieran que separar, porque bueno, y lo confirmamos después cuando empezamos a transitar juntos sus historias, nuestras historias. Es como que ellos ya eran una familia de 6, Claro. y esa familia de 6 nos adoptó a nosotros como dos papás desde ese momento. Qué lindo Así que ese cambio de perspectiva, me encantó. Que ellos es los que hayan es adoptado a así, es ustedes, así. ¿no? Me encanta. Nosotros, digamos, siempre justamente en el colectivo insistimos en esto de la adopción como aquel procedimiento por el cual yo estoy restituyendo derechos, ¿no? Y esto de restituir derechos, de que cualquier niño, cualquier menor pueda crecer, pueda desarrollarse en el seno de una familia. Y cuando hablamos de familia, desde la concepción más amplia que se te pueda ocurrir, la tomamos porque, bueno, un poco como vos decías, en nuestro grupo hay cuanta realidad familiar se te pueda ocurrir, y justamente el único gran punto en común que tenemos es que todos somos familias constituidas por adopción. Entonces, mirar la adopción como este proceso en el que le estoy devolviendo por ahí las chances de que crezcan como todo ser humano tiene que crecer, es un punto de vista que por ahí quizás cueste un poco lo que vos decías al inicio,
cierto perfil adoptivo que hace que muchas familias, o que sea la realidad hoy en día, ¿no? Que muchas familias se anotan para niños que sean menores de 3, de 4, de 5. eh, bueno, hace un poco más compleja la situación. Víctor, quería preguntarte cuáles son los principales prejuicios que hay que romper, ¿no? Porque digo, hay muchas cuestiones asociadas al imaginario colectivo, a veces todavía pegados a historias muy de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Respecto de la Sí, sí, adopción. sí, sí. Se ha modificado mucho la legislación, hay equipos interdisciplinarios que hoy trabajan proactivamente para facilitar la adopción. Digo, hoy es un trámite sencillo, es complejo. ¿Cómo fue, cómo es? Porque vos tenés más conocimiento respecto de esto. A ver, el trámite, digamos, en el caso de una familia que esté tomando la decisión, empieza en su primera etapa, que es la inscripción justamente en el RUAGA, que es el registro único eh, para fines adoptivos, en donde, a ver, eh, tengamos en cuenta que lo que se está evaluando es en manos de quién se va a poner un menor en el tiempo que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva una inscripción donde yo tengo que presentar una serie de documentos en donde obviamente se van a evaluar esos documentos que pueden ser, a ver, cómo está constituida la familia, cuáles son por ahí la disponibilidad económica que tengo como para afrontar justamente la crianza de uno o de varios menores. Eh, Luego vienen lo que son las entrevistas, tantos psicológicas, digamos, como con trabajadores sociales, para evaluar un poco el entorno en el que ese niño puede llegar a, digamos, a desarrollarse. Y ahí se obtiene una especie de alta en el registro, que es lo que me pone ya un pasito más cerca, porque paso a estar en los listados que están vigentes para el caso de que justamente haya niños que hayan sido declarados en situación de adoptabilidad. Yo al inscribirme y al cumplir esa etapa, tengo la posibilidad justamente de elegir, ¿sí? Es decir, hay principalmente dos o tres elecciones que son las que justamente impactan en estos criterios que se aplican, que es, por un lado, las edades, ¿sí? Por otro lado es la cantidad de hermanos, y por otro lado es si estoy dispuesto o no a adoptar también a algún niño que tenga alguna, digamos, alguna enfermedad o alguna discapacidad, ¿sí? Eso configura como a ver, tres elecciones o tres opciones importantes porque, bueno, es un poco lo que se ve en el número que vos presentabas de los 2.200. En realidad, yo siempre lo comparo como dos pirámides invertidas, ¿no? Si uno ve más o menos la cantidad de familias inscriptas y la cantidad de niños que están institucionalizados y en condiciones de adoptabilidad, el número quedaría en cero. Ujú, ¿Sí? ujú. Lo que pasa es que lo que no coincide justamente es las Esto. edades para que el 90% de esas familias que se han inscrito coincidan, ¿sí? Con su perfil adoptivo. Te Y quería esto hace preguntar que, sí, en relación a esto que estás señalando, ¿qué mensaje habría que transmitir, tanto por los medios como en las campañas y demás, para romper un poco con esa idea, ¿no? De que solamente, por ejemplo, para que haya tantas, digo, porque ahí el hecho de que haya un 90% de personas que están buscando niños menores de 5 años, está hablando de un imaginario colectivo. sí, quizás tiene que ver con esto de que si son más chiquitos por ahí haya ciertas realidades o ciertos comportamientos con los que no me voy a tener que enfrentar, ciertas historias que por ahí no van a pesar tanto en el desarrollo posterior de ese niño, pero a ver, tenemos que ser conscientes que todo proceso de adopción conlleva necesariamente situaciones que son un poco diferentes. Yo no voy a decir un poco más ni un poco menos, son un poco diferentes de lo que es la construcción biológica de una familia. Y se supone que de ese otro lado estamos los adultos, ¿no? Es decir, estamos los adultos justamente para que esas historias, esas etapas de vida que son propias de nuestros hijos y que es sano que así sea porque es su historia previa y es una historia que se empieza a entretejer después con nosotros, Ujú. eh, digamos, es algo que se puede trabajar entre comillas, ¿no? Es decir, eh, de acuerdo a la cantidad
de tiempo que hayan pasado por ahí en las instituciones o en los hogares. Obviamente, eso va marcando sus personalidades de alguna forma, pero también va incrementando la ansiedad que tienen porque justamente aparezca una familia que los reciba, y cuando se produce por ahí ese momento poco explicable, ¿no? De la fusión entre este niño que estaba esperando que los reciban y esa familia que le pone, digamos, toda su estructura y toda su capacidad de contención a esos niños, es donde justamente esas barreras que nos imaginábamos y esos obstáculos que nos imaginábamos, eh, no te voy a decir que desaparecen, pero no son lo trágico que muchas veces se los representa. Claro, claro. Y por otro lado, nada me garantiza que un niño de menos de 3 años, por su personalidad, cuando conozca datos sobre su historia, digamos, sobre su identidad y sobre sus orígenes y demás, también tenga a ver, sus, sus, Su sus proceso, ¿no? Su momentos de proceso como, enojo, claro. totalmente. Entonces, no es algo que vaya necesariamente asociado con la edad y no es algo que nos tenga que dar miedo, temor, Ujú, ¿sí? ujú. Eh, la experiencia personal me dice que es al revés. O sea, son niños que por ahí, cuando son más grandes, han acumulado durante más tiempo, más ganas de que haya una familia que los contenga. Entonces, de repente, Claro. sí, se va a producir algo como que decís, bueno, me dijeron que tenía 12, pero en realidad cuando llegó a casa parece que tuviera un niño de 5, de 7. Y sí, están recuperando la posibilidad de ser niños que a lo mejor no la tuvieron porque la situación que los rodeaba, hasta tanto se decretó su adoptabilidad o hasta tanto, digamos, se hicieron todos los pasos que se tenían que hacer. Y bueno, le sacaron un poquito de esa niñez, Totalmente, le totalmente. tocaron un poco el desarrollo normal que un niño puede tener. Y bueno, si ya se siente cómodo en una familia, a ver, ¿qué niño de 5 no hizo berrinche? ¿Qué niña de 7 no ¿Qué demostró su adolescente enojo? no cuestionó a sus padres, ¿no? A ver, a ver, nosotros, por lo menos, y en esto hablo sin mucho tono personal, yo siempre hago la diferencia, ¿no? A mí cuando me preguntan, bueno, pero ustedes son muchos y cómo hacen, y yo digo, bueno, quizás nosotros hemos tenido, a ver, no quiero decir la suerte, pero la situación nuestra se presentó de tal modo que hoy en día lo que estamos encarando, por decir así, son las situaciones, imagínense que tenemos 14, 13, 12, 10 y 9, o sea, eh, pensar que con esas edades no iba a haber algún tipo de inconveniente era utópico, Claro, pero los inconvenientes que se están dando eh, tienen que ver con los mismos que otros niños de esas edades tienen exacto. y no están asociados con lo que puede ser algunos, a ver, problemas, traumas o dificultades que por ahí se los Ujú. asocia con el proceso adoptivo propiamente dicho. Víctor, ¿Mm? nuestra compañera Fabi Frigo está desde Rosario del Tala, en la radio comunitaria Abriendo Puertas, que es una querida radio que transmite desde el Hospital de Salud Mental y tiene una llegada muy, muy importante ahí en el centro de la provincia. Es una de las tantas radios que retransmiten este programa y es un honor además contar con Fabi, que es una colega queridísima. Así que le damos el pase a ella que seguramente quiere preguntar algo más. Hola Fabiana. Hola, hola Víctor, gracias por esta nota. Felicitarlos por esta decisión que han tenido, qué lindo lo que estoy escuchando. Gracias. Y justo, mira, justo pensaba también en comentarte que en conocidos que tengo, uno ha escuchado historias donde quieren adoptar, siempre escuchamos esto de que prefieren niños, bebés, que más grandes, por los problemas que pueden acarrear, que pueden traer por las historias. Y escuchándote a vos, digo, todo adolescente tiene sus problemas, todo niño tiene sus berrinches, como decís vos, y Eh, me parece fenomenal hay, tu discurso para esto, porque uno escucha mucho esto, ¿no? De que cuesta adoptar en niños más grandes, niños mayores, como es la campaña en la que están. digamos, lo que cuesta es que justamente haya una predisposición adoptiva por parte de quienes se inscriben justamente para adoptar, en Claro. ampliar la franja etaria, digamos, que están dispuestos a recibir en sus casas, ¿no? Yo por ahí, hasta, con- digamos, cuando el debate se pone un poquito
más denso, yo hasta me animo a preguntar, bueno, a ver, ¿qué familia biológica puede asegurar que un hijo biológico no va a tener tantos, los mismos o diferentes problemas, y no digo problemas serios, pero problemas en términos de conducta, de disciplina, Sí, de De todas estas cosas vida, que nos de la preocupan a vida, los ¿no? padres Digo, cuando... son las de, cuestiones de la de vida del día a vida. día, Entonces, claro. la, la, la idea nuestra es que justamente no, yo uso una palabra que es muy fuerte en este sentido, que por ahí sí que nos gusta, pero es, bueno, no volvamos a condenar a estos niños, niñas grandes, ¿sí? A una situación que, a ver, quizás ya vivieron esto del abandono, ya vivieron esto de muchas situaciones. En el grupo siempre decimos, a ver, estamos con resilientes, nuestros hijos son resilientes de la vida, eh, han vivido en sus cortas edades por ahí situaciones que nosotros en los 50 y tantos, en los 40 y tantos, no las hemos vivido de la forma que ellos las han vivido. Ujú. Entonces, de alguna forma no darle la chance de justamente de crecer en una familia, de desarrollarse, de elegir realmente ellos quiénes quieren ser en el futuro, es condenarlos de nuevo, es decir, es un doble estigma que le estoy poniendo, ¿no? Sí. Y es duro. Nosotros estábamos tomando contacto por ahí con eh, chicos que justamente, cumplidos los 18 años, tienen esta figura del egreso de los institutos y uno ve que realmente no es la más feliz de las situaciones porque de repente eh, se las tienen que arreglar como pueden, obviamente hay todo un acompañamiento y hay todo un seguimiento que se hace por parte del Estado, pero eh, Pero no es no es, suficiente, no no es es para nada lo suficiente, ideal. claro. Víctor, te escuchaba por No, allí hablar del tema de la edad y en algún momento también se hablaba de que las personas adoptantes podían llegar a tener algún impedimento en relación a partir de determinada edad. Y hoy tampoco es así, ¿no? Ha cambiado bastante, ha aumentado la no, expectativa de no. vida. Digamos, hay una diferencia etaria que tiene que haber entre los adoptantes y los adoptados, pero eso no te marca, a ver, no te marca techo, te marca Ujú, piso, en todo ujú, caso, pero no te marca techo, ¿sí? exacto. Y, a ver, Y nosotros tampoco, ya estamos en los 50 y algo y no tuvimos ningún inconveniente por ese lado, ¿no? Y tampoco para el caso de familias monoparentales, ¿no? Porque digo, en el caso de que No, una no, persona sola quiera adoptar, tampoco hay impedimento. ninguno. No hay, eh, a ver. No la quiero usar, pero por ahí suena fácil esto de que no hay discriminación justamente al momento de la selección de los candidatos a ser padres adoptivos. Y eso, a ver, lo podemos decir nosotros, la verdad que siempre destacamos y aplaudimos todo lo que vivimos con los equipos técnicos de Salta, porque la verdad que fue impecable. Por ahí uno empezaba todo esto con un poquito de miedo, ¿no? Porque, bueno, por su situación y por otras historias que por ahí siempre se nos cruzan en la cabeza y la verdad que fue todo lo contrario y sabemos que hay muchas situaciones como estas y somos muchos en el grupo que, que sabemos que cuando hay, eh, a ver, cuando el juzgado está trabajando bien, cuando los equipos técnicos están trabajando bien, cuando las evaluaciones se hacen bien, esos impedimentos no existen, ¿no? Y tampoco, a ver, no quiero decir que no exista, pero también hay una etapa en la que se escucha muchísimo a los niños, o sea que los niños están bien informados de cuáles pueden ser los modelos de familia que de repente se están acercando, se están aproximando, y bueno, ellos tienen también posibilidad de decir no, prefiero mamá y papá, no, prefiero solo mamá, no, me gusta la idea de que sean dos mamás o dos papás. Entonces ahí hay, digamos, ya empieza a correr otro sistema en donde los chicos son parte también de ese proceso y se les permite de alguna forma elegir el hogar en el que quieren crecer después. Por eso ahí está el tema de que ellos los adoptaron a ustedes, ¿no? Víctor, Totalmente, eh, totalmente. O sea, en el caso nuestro había otras parejas que habían empezado un poquitito el circuito, que después eso se truncó, pero cuando ellos supieron que nosotros éramos dos papás, estaban contentos. O sea, no,
nos llenó el alma cuando nos contaban cómo festejaron cuando se enteraron que éramos Qué dos cosa papás. Así que hermosa. Víctor, te agradecemos muchísimo y es nuestra forma de colaborar también con la campaña, difundir que están en Instagram, están en las redes sociales, en Facebook, que tienen una página que es Adopten Niñes Grandes y que cualquier persona se puede exacto. sumar también voluntariamente a colaborar, colaborar en la difusión. Sí, En desterrar todos estos prejuicios de los cuales algunos estuvimos hablando y favorecer y promover la adopción de niñas y niños mayores de 5 años que están esperando por sus padres, por sus madres, por sus padres, como dicen ustedes, y exacto. augurarles una excelente campaña como lo vienen haciendo. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. El espacio es algo que siempre agradecemos porque, bueno, nos interesa que el tema que esté vigente, que se pueda conversar de esto y, como decimos siempre, nosotros somos familias reales que hablamos desde la realidad de lo vivido en la adopción de nuestros hijos. No tenemos recetas mágicas, no somos especialistas en nada, o en todo caso somos especialistas en llevar la batuta de una familia construida por medio de la adopción, como hemos podido, como hemos aprendido. Hermoso compartir acá la historia de vida y un abrazo grandote para esos 8 integrantes Para todos. y también para todos. todas y todos los integrantes de la campaña. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes de nuevo.